Quiero saludarlos a todos en esta nueva semana, en este nuevo comienzo de semana, dándole la bienvenida al curso de Ciencias Sociales en el área de Economía. Vamos a seguir trabajando este tema, sabiendo que estamos en el mes morado. Si bien es cierto, no es un tema de religión, pero vale la pena recordar que estamos en el mes morado. Hoy es el día central en que si hubiese procesión del Señor de los Milagros y estuviésemos en una especie de normalidad, estaríamos sabiendo que esta es la segunda salida del Señor de los Milagros y estaríamos viviendo un mes con mayor, quizá con mayor apogeo, con mayor fuerza en la fe y desde nuestra fe cristiana. Pero estamos en un tiempo difícil y en los tiempos difíciles donde más tenemos que demostrar lo que valemos, lo que somos y lo que tenemos. Y nosotros tenemos la gracia de ser un país bendecido por un Dios que nos ama, por un Dios que confía en nosotros, por un Dios que está cercano a nosotros, un Dios que siempre está de la mano con su pueblo, el Perú. A veces pues, nos atrevemos a decir que Dios es peruano y a veces no nos equivocamos, ¿verdad? Jesucristo el Señor, bajo el nombre del Señor de los Temblores o el Señor de los Milagros, como se le conoce mundialmente, es nuestra fuerza y nuestro apoyo. Por eso al iniciar esta clase, yo los quiero invitar a que reflexionen dentro de la familia, en sus corazones, lo que significa Dios para cada uno de nosotros. Desde tu fe, desde tu esperanza, manifiesta tu amor hacia Dios, manifiesta tu voluntad de estar cerca de un Dios que realmente cada día está buscando al hombre para que éste se acerque más y más a este Dios que para la humanidad eh, está tan cerca, pero que no se da cuenta. Muy bien, con esto quiero invitarlos pues a que lo que queda de este mes de octubre pensemos mucho sobre el tema. Para el curso de religión quiero pedirles a ustedes que sean ejemplo y modelo de lo que ya conversamos, que al comenzar esta última etapa de octubre, cada uno de nosotros busque un fondo o dibuje algo o pegue algo en el fondo de su pared, algo sobre el Señor de los Milagros. ¿Ya? Así que yo también voy a empezar ahora a poner un fondo para poder trabajar el tema de religión. Así que como estamos ahora en ciencias sociales, vamos a dejarlo así, pero que podemos libremente también poner una imagen o algo en el fondo de nuestra pantalla. Voy a llamar entonces ahora a la asistencia, sabiendo que ya tenemos una buena cantidad de estudiantes en el aula virtual. Son 27. Vamos a ponernos al día en la asistencia. Voy a compartir con ustedes la pantalla para que estemos todos atentos a nuestra asistencia. Ahí tenemos. Ustedes me ayudan, por favor. Si Kiarita ya está en clase, también me ayudan. Advíncula. Muy bien, Advíncula. Almeida. Muy bien, Almeida. Aquino. Muy bien. Presente, profesor. Muy bien, hijo. Araujo. Ariana también. Asensio. 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 No está. Asmat. Asmat. Asmat tampoco está. Bernabé. 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 Muy bien, Sí está Bernabé. presente Bernabé, profesor. Perfecto. Cáceres primo. Cáceres primo. Cáceres primo. Castillo Cárdenas. Castillo Sí Cárdenas. está acá. Está presente. Sí, Chente, profe. muy bien. Chente Pantigoso. No, Muy bien. Cruz Zapata. Presente, Cruz. profesor. Muy bien. Cuba Oré. Cuba Oré. también está presente. Perfecto. Cupé Flores. Cupé Presente, profesor. También. Bien. De la Cruz. Presente, profe. Bien. Del Castillo Murillo. No está. Está.
Espichán Landeo. Muy bien. Sí está presente. Perfecto. Fernández. Presente, profesor. Muy bien. Gamarra. Muy bien. García Molina. García Molina. No García está presente. no está. Gracias. Hernández Ortiz. Presente. Muy bien. Hualpamaita. O Hilario, perdón. Hilario Núñez. Sí está presente. Muy bien. Hualpamaita. También. Perfecto. Jiménez. Jiménez Godoy. No está. Maigua Buendía. Presente, profesor. Muy bien. Pimentel. Perdón, Nicolás. Nicolás Presente, Rivero. profesor. Pimentel Sí está presente. está presente. Quispe Núñez. Quispe No Núñez. está, profesor. Perfecto. Quispe. Presente, profesor. Ramón. Rojas Mariño. No está, profesor. No está. No está. Rojas Santa Cruz. Presente, profesor. Rosales 5. No está, profesor. Ruiz Solórzano. Tampoco, profesor. Bien. Salazar Báñez. Presente. Santos Ciprián. Sí está presente. Perfecto. Cigüeñas. No está. Cigüeñas, no está. Silva Guillén. Sí está presente. Soria Ramírez. También. Presente. Muy bien. Vergaray. No está. Ay, perdón. No está. Yupanqui. Ariana. Sí Sí está, está ¿verdad? presente. Ahí está. Muy bien, ya la vi. Alguien que no Profesor, haya. han entrado Ramón y Jiménez. A ver, Recién ahorita. Ramón y Jiménez. Vamos a buscar. Jiménez Godoy, ¿verdad? Perfecto. ¿Alguien más? Rojas Mariño. Rojas Mariño. Perfecto. ¿Quién más? Vamos a guardar. Entonces, siguen con la misma cantidad, 28. Vamos a ver un ratito. Siguen habiendo 28. ¿Cómo que? Ya, perfecto. Ahí están todos. Ahora les voy a suplicar que demos el siguiente paso. Prendan sus cámaras para poder tomarnos la foto correspondiente. ¿Ya? Vayan prendiendo sus cámaras, por favor. Si fueran tan amables. Si fueran tan amables, vayan prendiendo sus cámaras. Muy bien, muchas gracias. Prendemos cámaras, por favor. Bien. Bueno, solo ustedes entonces. Vamos a tomar la foto. Voy a sacar esto y 1. A ver. Por favor, los que van a prender cámaras, traten de prenderla de una vez. En 1, en 2, 3. Primera foto tomada. Foto que está siendo enviada a la promoción. A la promo. Me parece. A ver. Ahora, ¿cuál de los dos es?
Vamos aquí. La primera. Aquí está. Muy bien. Vamos por la segunda foto. Muy bien, aquí están. 1, 2. De la Cruz, está tu cámara prendida, pero no te estoy viendo. 1, 2, 3. Foto tomada. Foto que es enviada. Muy bien. Clases de Ciencias Sociales, Economía. Hoy es, ¿qué fecha? 18. 18 del 10. Listo. Perfecto. Muy bien. Después de haber conversado con los encargados de las exposiciones, hemos visto pues conveniente de que esta semana ustedes están bastante cargados con sus temas, con sus trabajos, tienen pues en medio, entre manos, hay un trabajo bastante importante. Vamos a, por lo tanto, dejar el trabajo de las exposiciones para la próxima semana. Les tengo preparado hoy el tema de los indicadores macroeconómicos. ¿Ah? Entonces, vamos a descubrir en principio que en términos de la economía, qué cosa es la macroeconomía que lleva adelante un país, o en palabras simples, cómo es la contabilidad nacional de un país respecto del mundo, ¿no? Cómo se orienta la economía de un país hacia el mundo y cómo situaciona su economía respecto del mundo. Cómo se maneja la gran economía global y globalizante de este tiempo. Cómo se maneja la economía orientada hacia el mundo. Por ejemplo, hablaremos ahí de las macro y las microexportaciones, es decir, de la puerta grande que se abre para los micros, es decir, para los pequeños y los grandes empresarios, ¿no? Que salen llevando los productos peruanos al mundo, y cómo no, aquellos que traen productos del mundo hacia nosotros, ¿no? Y se va a medir este desempeño con el nombre de el Producto Bruto Interno, ¿verdad? Que se va a medir a través de 3 sectores económicos principales. A través del el sector primario, que es el factor agropecuario, el segundo, que es el factor industrial, el tercero, que es propiamente el comercial. Muy bien, vamos entonces, yo los voy a invitar ahora a ver este video, voy a compartir con ustedes para que podamos estar atentos al punto que esta mañana nos trae. Esto significa que aún este tema que va a ser expuesto por mí, puede ser también expuesto por algún grupo de ustedes, ¿ya? Que pueda profundizar el tema y compartir con todos. Vamos a prestar atención a este video. ¿Qué es economía? Yo te lo puedo explicar, Julio. Es la ciencia social que estudia las relaciones económicas que establecen los hombres para producir, distribuir y consumir. La economía se divide en 2 áreas fundamentales: la microeconomía, que se encarga de la asignación de recursos, y la macroeconomía, que estudia el comportamiento de las variables globales. Nos muestra variables como producción nacional, empleo y exportaciones. Recuerda, cuando hablamos de macroeconomía, nos referimos a la economía de todos en su conjunto: familias, individuos, empresas y gobierno. Y también de los efectos en la vida económica de todos en el país.
Utiliza diferentes instrumentos, entre ellos la política económica, que tiene por objeto manejar las variables crecimiento con el PIB y desarrollo, que se refiere a la calidad de vida. Cuando hablamos del PIB, nos referimos a la cantidad de bienes y servicios de demanda final que produce un país internamente en un lapso generalmente de un año. El PIB se mide con el desempeño de tres principales sectores económicos: el primario o agropecuario, el secundario o industrial y el terciario o de servicios. Bueno, hasta ahora hemos hablado de economía, microeconomía, macroeconomía, sectores económicos y del PIB. Ay, pero ¿qué es contabilidad nacional? Muy fácil, yo puedo explicártelo ya aquí. La contabilidad nacional es el registro sistemático de la actividad y estructura económica de un país. ¿Y para qué sirve? Fácil, Jackie, nos permite conocer la estructura y forma en que está operando la economía, qué se produce, cuánto se produce, para qué se produce, cuánto se consume, cuánto se ahorra y cuánto se invierte. Sus principales objetivos son incrementar la producción y los servicios para distribuirlos en la población y su correcta combinación de los factores productivos. Claro, ya recordé, la contabilidad nacional se auxilia de 4 cuentas consolidadas. La cuenta de Producto y Gasto Interno Bruto, que se refiere al destino que se le dan a los bienes y servicios producidos por una sociedad en su conjunto. Cuenta 2. Ingreso nacional disponible y su asignación. Presenta la forma en que se integran los ingresos a partir de los pagos a los factores de la producción. Y la cuenta 3, que es la cuenta de acumulación y financiamiento de capital, que registra la acumulación de existencias de materia prima, bienes de consumo y capital. Y por último, cuenta de transacciones corrientes con el exterior. Es el resultado de las operaciones corrientes del país con el resto del mundo. Esta nos permite tener por ingresos exportaciones de bienes y servicios y erogaciones de las importaciones. La diferencia entre los ingresos y las erogaciones permiten ver el déficit o superávit del país en cuenta corriente. Recordemos que la cuenta de transacciones corrientes con el exterior tiene una estrecha relación con la balanza de pagos. Es importante saber que la balanza de pagos es el medio que se utiliza para cuantificar la disponibilidad de divisas del país. Y que existe diferentes tipos, Jackie. Recordemos algunas. Balanza comercial muestra la relación entre exportaciones e importaciones. Balanza de capitales registra los movimientos positivos y negativos de las actividades financieras de México con el resto del mundo. Y por último, Reserva Internacional del Banco de México, que es una fortaleza del peso con el resto de las divisas. Ahora ya tenemos una idea más clara de lo que es la macroeconomía y la contabilidad nacional, Jackie. Sí, Julio, esperemos que a más personas les sirva esta información. Muy bien. Ahora vamos a mirar a nuestro país, cómo funciona la economía macro y microeconómico en este país querido, el Perú. ¿Cómo se expresa? ¿Por qué tenemos tantísimos problemas respecto de cómo llevamos nuestra economía? ¿Por qué nos preocupamos? ¿Qué vamos a hacer con la economía en el país? ¿Por qué es necesario que ustedes, los estudiantes, conozcan cómo se expresa económicamente el país hacia adentro y hacia afuera? Por esa razón, cuando hablemos de macro o microeconomía, cuando hablemos de capitales, tenemos que saber que nuestro país funciona desde el punto de vista económico con una expectativa, con una perspectiva, con un objetivo en presente y en futuro. Por esa razón, y si ustedes se han dado cuenta, desde que entró el presidente Castillo, ¿cuál era nuestra mayor preocupación? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? El problema principal por el cual hemos peleado mucho en este país en estos meses. Por supuesto, la economía, pero específicamente sobre qué temas hemos tratado. ¿Qué pasó con el dólar, por ejemplo? ¿No? ¿Por qué se disparó? ¿No? ¿Qué pasó con el presidente del Banco Central de Reserva? ¿Qué pasó con la gran pregunta que nos hacíamos? ¿Quién iba a ser el ministro de Economía? ¿Ah?
y si Julio Velarde, que es el presidente del Banco Central de Reserva, se iba a quedar o no. ¿Por qué era importante que se quede o no se quede? Entonces, el factor importante de estos meses ha sido ciertamente la economía, pero específicamente hablando de la estabilidad económica del país. Si Julio Velarde no se quedaba, muchos analíticos en economía decían el país se va hacia el abismo y el dólar empezó a subir y la inflación empezó a manifestarse. Nuestra moneda valía menos en estos días, el dólar subió, el poder adquisitivo de nuestra moneda nacional se estaba yendo al tacho. Entonces las cosas empezaron a corregirse. El señor Velarde se queda en el Banco Central de Reserva. Ya vamos a saber para qué sirve, porque es importantísimo en el Perú el Banco Central de Reserva. Porque el Ministerio de Economía es un ministerio importantísimo en el país. Porque el presidente tuvo que salir al extranjero, a las Naciones Unidas, a reunirse con los países del mundo, a presentar cuál era la idea económica del Perú. ¿Por qué es importante el Perú en la macroeconomía? ¿Qué importancia tiene el Perú en la economía mundial? ¿A qué estamos sujetos económicamente? Cuando digo a nivel mundial, ¿a qué estamos sujetos? ¿Por qué el Perú es vital en la economía mundial? ¿Por qué? Y esto sí lo voy a decir muy claramente, aunque estemos grabando, ¿por qué económicamente hablando el Perú, a pesar de tener un gobierno de izquierda, debe mantenerse en un sistema de política democrática y de derecha? ¿Qué importancia tiene esto? ¿Por qué un gobierno de izquierda no puede ser completamente de izquierda? ¿Qué factores económicos hay? Ahora, el siguiente punto es ver la microeconomía, es decir, cómo anda la economía hacia adentro del país. ¿Por qué nuestra moneda ya estaba valiendo menos? ¿Por qué el costo de los productos empezaron a subir? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué los sueldos no alcanzaban? ¿Y por qué la gente sin trabajo estaba desesperada? El otro día hice una pregunta, ¿por qué creen ustedes que el dólar sube, no? Y alguien dijo por ahí, el gobierno tiene la culpa, ¿no? Porque no estabiliza bien las cosas, porque no pone bien, no aclara los términos, ¿no? Y por eso sube el dólar. No, a ver, la pregunta era, ¿por qué sube el dólar? ¿Qué está ocurriendo económicamente y políticamente en el país? No es que el Banco Central de Reserva, no. Si se han dado cuenta, la pelea era entre el gobierno y algún otro sector X. Resulta que ese sector X empezó a disparar el dólar como un signo de protesta ante el gobierno. Entonces, el gobierno no tiene todo el poder económico. ¿Qué pasa en el Perú? ¿Quiénes son los que tienen el poder económico? ¿Cómo es que estos trabajan abiertamente en el mercado? Es decir, en el pueblo, y de pronto en medio del pueblo sube el dólar. Los costos empiezan a subir. Y que era importantísimo que Julio Velarde, el presidente del Banco Central de Reserva, trate de solucionar este problema que ellos no habían creado. ¿Quién creó el problema? Hay un grupo de poder que ataca desde afuera. No era el gobierno. A ver, Fernández, ¿con quién estás conversando que no estás atento a mis clases? Yo pido un poquito de respeto, aunque para algunos de ustedes esto parezca de repente no está a su nivel, porque probablemente tengo algunos que son unos genios, pero merezco un poquito de respeto, ¿no? Para que se me preste atención. Y recuerden que esta clase está grabada.
Yo no puedo permitir que algunos de ustedes estén conversando entre ustedes y sobre todo otros temas. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que hay que saber interpretar los datos, ¿no? En otros países, el Producto Bruto Interno, ¿no?, se escribe con PIB y se interpreta como Producto Bruto Interno. En nuestro país es PBI. En otros países es PIB. O sea, el orden de los factores ahí no altera el producto. No encuentro el motivo de burla, ni tampoco su profesor es un ignorante que no sabe explicar esto. Vamos a llegar a eso. Así que yo les voy a pedir un poquito más de consideración en ese tema. Les decía entonces que todo este problema económico que teníamos en el país no era un juego. Hay más bien una pugna de poderes y a veces el gobierno tiene que entrar a tallar para que esto no se dispare. Y a veces tenemos que no solamente hablar en términos económicos, sino en términos políticos. De tal manera que ustedes, los estudiantes, deben darse cuenta de esta situación. Deben saber qué está pasando. Por eso yo los voy a invitar ahora a entrar en detalle con nuestro tema. Y para eso yo les voy a invitar a que entremos a ver el PPT que también está en el sistema y vayamos punto por punto revisando a qué se refieren estos temas, ¿ya? Entonces, ahora sí, indicadores macroeconómicos en el Perú. La definición primero de qué cosa es macroeconomía. Definimos que ella es una rama que se encarga de estudiar el funcionamiento de la economía en un país como conjunto, como ya habíamos visto en el video. De lo que se trata en el video es de buscar una explicación a estos factores. No se trata de analizar que se trate de una economía externa, sino más bien de conceptualizar las cosas y poderlas entender. Por lo tanto, la macroeconomía en ese sentido va a ser definida como una rama de la economía que va a encargarse de estudiar el funcionamiento de un país, el funcionamiento económico de un país en su conjunto, de manera conjunta económicamente, cómo funciona un país. Por eso es importantísimo tener directrices económicas. Es lo que se le pedía, por ejemplo, al presidente Pedro Castillo, ¿no?, que defina bien el lineamiento económico del país, porque si no tiene un lineamiento, no tiene un plan de gobierno económico, no vamos a ir a ninguna parte. Vamos a ver qué tenemos como proyecto económico grande, ¿no? Esos tres elementos importantísimos que hay en el país. En consecuencia, las variables que va a estudiar la macroeconomía es a nivel de la renta nacional, es decir, cuánto ingresa al Perú, cuánto consumimos y cuánto ahorramos, ¿ya? En cuanto a la inversión, vamos a ver cómo se maneja el país, en qué invierte, cuánta es la inflación que se genera, cómo se maneja el tipo de cambio de nuestra moneda respecto del predominante que es el dólar. De allí que todo este análisis lo va a hacer una contabilidad nacional que va a tratar estadísticamente de ver durante un año cómo funciona la macroeconomía del país. Nos van a dar los informes correspondientes. Por eso es que nosotros no tenemos hasta este momento datos actualizados para saber de manera contable cómo está el país en cuanto a su renta nacional, a su consumo, a su ahorro, a su inversión, cuánto de inflación estamos teniendo ahora y cómo se maneja el tipo de cambio. Es verdad que ahora estamos sabiendo que el dólar está bajando, que la inflación ha bajado 2 puntos, pero todavía no sabemos el resultado. Son situaciones circunstanciales que se están manejando ahorita. Por lo tanto,
Afirmamos que la macroeconomía va a estudiar todos estos factores, estos fenómenos económicos que suceden en el interior del país, ¿ya? Es decir, la economía de todo un país, cómo funciona toda la economía, qué es lo que está ocurriendo en materia económica desde cómo se rentabiliza o se obtiene. Un momentito, por favor, déjenme un minuto, ¿ya? Gracias, chicos, disculpen la molestia. Entonces, la macroeconomía, vamos a quedarnos en esta definición. ¿Cuánto tiempo nos queda? Volvamos aquí, ya está. ¿Cuánto tiempo nos quedan? 7 minutos, ¿verdad? 7 minutos que van a ser importantísimos para volver enseguida. Retomamos entonces, quería ver, nos faltan 6:59. Listo, entonces definimos un primer aspecto, la definición de macroeconomía, ¿no? Es esta rama de la economía que va a estudiar el funcionamiento de la economía en un país, ¿no? En el país nuestro como conjunto, ¿ya? Va a estudiar los fenómenos económicos que suceden en el interior de nuestro país, ¿ya? Estos deben estar relacionados con el consumidor. Es decir, vamos a tratar de estabilizar entre la producción y el consumo, ¿no? Vamos a unilateralizar esta relación que hay entre el productor, que es el país, y el consumidor, que es nuestro pueblo, para que tengamos datos exactos y a tener cifras correctas de cómo se están haciendo. Por ejemplo, las exportaciones e importaciones de bienes entre los países. Recuerden que en el mundo ya no hacemos negocios netamente entre países. Ahora nos manejamos a través de mercados, ¿ya? El mercado común europeo, el mercado común asiático, el mercado común latinoamericano, el norteamericano canadiense, ¿no? Entonces, trabajamos a nivel de mercados porque económicamente creemos que es conveniente trabajar así. Se crean mejores estructuras de relaciones, de transmisión de productos. Te facilitan el llevar o el traer productos, por decirlo de una manera muy fácil, ¿no? Por eso va a crear infraestructura segura, trabajo de las empresas, trabajo de las familias. Va a haber un proceso evolutivo durante un año, en este caso, un buen tiempo. Cuánto aumenta la producción de un bien que se está produciendo, cuánta incertidumbre como inflación crea a veces en la fabricación de un producto. En este caso, aquí hablamos generalmente de inflación cuando sube la gasolina, cuando sube el petróleo y cuando los minerales o caen o se disparan, ¿verdad? Luego eso va a expresarse a través del sueldo en una empresa. Y luego ahí van a tener ustedes ahí en la segunda parte, vamos a tener el compartir de esta imagen donde están estos ejemplos. Y después en la segunda parte ya nos quedan unos minutitos más, 4 minutos. Vamos a empezar a ver las características de cómo es la macroeconomía, cómo funciona la economía grande, la economía de todo un país en relación con el mundo, económicamente hablando. Cómo funciona el país económicamente con otros mercados, ¿verdad? Qué cosa traemos, qué cosa llevamos, qué cosa enviamos, qué cosa vendemos, qué cosa compramos. Eso es lo que trata
la macroeconomía. Va a estudiar en consecuencia la evolución de las tasas de empleo y desempleo, cómo se maneja esta situación económicamente, cuánto ganan en los países europeos, cuánto es el grado de desempleo en nuestro país, cómo podemos ir equiparando esto, cómo podemos ir estudiando el crecimiento económico, cómo podemos ir manejando la inflación mundial. Recuerden que hace poquito, a consecuencia de la pandemia, hemos tenido una inflación mundial, ¿no? El desempleo ha crecido en muchísimos países, ¿no? El empleo se ha tenido que llevar de muchas maneras. Imagínense, yo, por ejemplo, estoy trabajando de manera virtual y no de manera presencial. Por lo tanto, el sistema de empleo ha cambiado. En consecuencia, todo esto no es más que un intento de prevenir las crisis económicas. La crisis económica ha sido mundial, sin embargo, mundialmente se ha sabido manejar. Hoy ya estamos hablando, inclusive en el Perú, ya estamos hablando de la posibilidad inmediata de un crecimiento económico. Hemos abierto de nuevo ¿cómo se dice? Las puertas económicas al interior del país, ¿no? Hoy estamos volviendo nuevamente a trabajar, estamos volviendo nuevamente a vender nuestros productos y esperamos que de aquí a enero o febrero ya el nivel económico esté equiparado y los productos también se hayan nivelado en sus costos. El empleo haya equilibrado también su estatus, que la caída del empleo que hemos tenido, porque muchos han sido despedidos, otros con una figura económica que es el despido o la retención, se llama la retención completa, que durante un año quedas en stand-by, no te pagan, pero sigues en relación con esa empresa de tal manera que cuando termine esta situación de pandemia vuelvas otra vez a trabajar allí, y de esa manera lo que se salva es que no pierdas tu puesto, pero que no vas a ganar ningún sueldo. Todo eso esperamos que se revierta y podamos tener a través de modelos económicos posibles incrementos de la economía en el país, del empleo en el país, y que la inflación vaya disminuyendo y haya una buena relación entre consumidor y las empresas. Por tanto, eso vamos a ver en esta segunda parte. Descansamos entonces un momento, volvemos en unos 3 minutos y retomamos nuestro tema, ¿ya? Voy a dejar el compartir aquí y regresamos, por favor, los 32 que estamos en el salón, regresamos y podemos ya terminar esta segunda parte. Voy a cerrar aquí la primera.